Ya, buenos días, estimados jóvenes. El día de hoy vamos a avanzar el curso de costos y presupuestos. Vamos a hablar todo lo que tiene que ver con respecto a la definición de costos. Mi nombre es Carlos Fernández López, soy doctor en Ingeniería Ambiental, economista, es el que le va a desarrollar el curso. ¿Cuáles son los temas que vamos a ver el día de hoy? Nuestros temas son la definición, fundamentos importantes de costos y presupuestos y los 10 principios de la clasificación de costos. Entonces, ¿qué entendemos por costos? La mayoría de las personas y de los empresarios logra no identificar muy bien el concepto de costos. La mayoría de las personas piensa que cuando vende un producto, el total del dinero que recibe lo asumen como su ganancia. Pero la mayoría no diferencia que todo el proceso de producción, desde compra hasta venta de un producto, tiene que haber un diferencial al cual nosotros tenemos que incluirle como precio, es decir, la ganancia está incluida. Entonces el costo viene a ser la diferencia que nosotros hacemos para poder comprar o vender algún bien o servicio. Es decir, es el valor monetario de los factores de consumo que se supone para la actividad económica. ¿Esto qué quiere decir? Que los costos incluyen toda la cadena de valor de la empresa. A ver, ¿qué nos puede comentar Malú Rivera? Malú, ¿está Malú? Malú nos escucha. Entonces, los conceptos básicos del costo lo podemos clasificar con los siguientes nombres, ¿no? Algunos los vamos a conocer como costo primo, otros los vamos a conocer como costos de conversión, otros lo conocemos como costos de venta, otros como margen bruto de contribución o solo margen bruto, otros como margen de operación y como el margen neto. Entonces, en palabras simples y sencillas, el costo viene a ser la diferencia del precio al cual le quitamos la ganancia. Entonces, ¿para qué costeamos? ¿Para qué hacemos todo lo que se llama costear? ¿Y quién es el beneficiado de este proceso? Nosotros hacemos el costeo para llevar el control adecuado de cuánto es lo que se está gastando para producir un determinado bien o servicio. Nosotros como empresarios somos los que tenemos que hacer este costeo. ¿Por qué? Porque nos va a permitir hacer el cálculo preciso de cuánto es lo que se está invirtiendo y cuánto es lo que se tiene que sacar como utilidad de este producto o de este servicio, ¿no? Entonces, si nosotros como empresarios no llevamos un adecuado costeo de todo lo que involucra producir un bien o servicio, de repente no estamos ganando o solo estamos recuperando nuestra inversión. Entonces, la importancia del control adecuado de todo lo que se involucra en este proceso. ¿No? Entonces, como podemos ver, históricamente era el costo menos más el margen nos daba el precio. Pero si nosotros queremos saber el costo, viene a ser el precio menos el margen. El margen viene a ser nada más que la ganancia. Entonces, si nosotros no conocemos muy bien el precio del producto, es decir, el costo que nos involucró el proceso de producción, no sabemos si hemos ganado o hemos perdido. Entonces, acá la importancia del costo, o mejor dicho, del costeo. Una organización que realiza muy bien su costeo
está muy seguro de cuánto está ganando, al margen de que pueda producirse otro proceso en el proceso productivo. Entonces, ¿cuáles son las 10 principales clasificaciones? Esto vamos a ver primero qué son los costos de producción, luego de acuerdo a las áreas de funciones, luego de acuerdo con el tiempo en que se desarrollan, luego de acuerdo con el tiempo en que se cargan o se enfrentan los ingresos, luego vamos a ver con el control que se tenga sobre la ocurrencia de costos, 6 de acuerdo con su comportamiento, 7 de acuerdo con su importancia en la toma de decisiones, 8 de acuerdo con el tipo de sacrificio en que se ha incurrido, 9 de acuerdo con el cambio originado por un aumento o disminución de la actividad y 10 de acuerdo con su relación a una disminución de la actividad. Entonces, hay muchas formas de poder ver los costos dependiendo de cómo se está realizando la actividad a la cual nosotros estamos empleando la aplicación del costeo respectivo. Entonces, uno, de acuerdo a la función en la que se origina el costo, puede ser en un costo de producción, costos de venta, costos de administración o costos financieros. 2. De acuerdo con su identificación de la actividad o el departamento de producción, pueden ser costos directos e indirectos. Cuando hablamos de costos directos son aquellos que tienen que ver directamente con el procesamiento de la materia prima. Por decir, todos los que involucran en la transformación de la materia prima. Y cuando hablamos ya de costos indirectos, estamos hablando de todo lo que es adicional al proceso de que se transformó la materia prima. 3. De acuerdo con el tiempo en que fueron calculados. Puede ser unos costos históricos que son el control de manera diaria, semanal o mensual. Es decir, el tiempo en el cual se logra desarrollar el proceso productivo. Y también pueden ser con los costos predeterminados, ¿no? Es decir, se hace una simulación en computadora o un software que maneja la organización y poder hacer cuánto puede ser una simulación de cuánto de materia prima, cuánto de recursos se utilizan para producir el bien o servicio que se va a llevar al mercado. Entonces, costos de producción pueden ser la materia directa, mano de obra y los costos indirectos de fabricación. Cuando se habla con los costos de operación, nos estamos refiriendo a los gastos de administración en el que involucra al personal, gastos de venta, todo lo que tiene que ver relacionado a las ventas, marketing, publicidad y los costos de distribución, la logística que va a permitir que nuestra mercadería se traslade hacia el punto final de la venta. Cuando hablamos del costo directo de las áreas funcionales, por decir el costo directo, cuando se ve en un centro de producción, porque también se da productos que se fabrican y se le lleva a otros centros de producción o de acabados. Entonces todo eso también tiene que ser asignado o ser contabilizado para que llegue a ser el costo de producción del bien o servicio que está realizando la organización. Y cuando hablamos ya de costos indirectos son aquellos que de una u otra manera tienen que ver con las diferentes áreas de la producción de la organización que tienden a ver al acabado final o que el producto llegue a terminarse y pueda ser comercializado sin mayor problema en el mercado a donde es destinado. De acuerdo con el tiempo que fueron calculados, ya sabemos que puede ser un costo histórico. Pero por lo general las organizaciones en la actualidad los costos que calculan los realizan de manera diaria. Es decir, no se tiene mucho en cuenta la variación histórica porque no existe inflación, en caso peruano, ¿no?
Pero cuando exista un caso en el que el proceso inflacionario permita que el costo de la materia prima, de los recursos que van a ser utilizados para producir un bien o un servicio, estén de manera fluctuante, inestables, se aplica el factor de inflación, es decir, se va llevando un costo histórico al cual se le aplica un porcentaje que es de la inflación. ¿Por qué? Porque es muy volátil y no se sabe cuál va a ser el costo final del producto en el proceso productivo. De acuerdo al tiempo en que se encargan o se enfrentan a los ingresos, costos de periodo. Entonces ahí podemos incluir, por decir, el costo de alquiler un producto en donde se va a elaborar, por decir, la oficina, los ambientes, si es que no son propios, que tienen que ver con el proceso productivo. También vemos los costos del producto, ¿no? Es hacer todo lo que tiene que ver con lo que va a permitir de manera directa desarrollar la producción o el costeo del producto. En esto podemos incluir los productos que van a pasar por decir por refrigeración, acabados finales, etcétera, etcétera, etcétera. De acuerdo con el control que se tenga sobre la ocurrencia de costos, tenemos costos controlables y no controlables. Cuando hablamos de costos controlables, hablamos todo lo que ya se tiene estructurado y que va a involucrar de manera directa o indirectamente en el proceso productivo. Por ejemplo, los trabajadores, ¿no? Y cuando hablamos de los costos no controlables, son aquellos que no van a trabajar de manera directa con el proceso productivo, ¿no? Entonces, todo esto permite que los costos puedan ser de manera controlable y ¿qué quiere decir esto? Que se puedan planificar en el proceso productivo. Ahora, cuando nosotros vamos a ver los costos no controlables, estamos hablando de un proceso productivo de una empresa grande que involucra la producción de sin número de productos que pueden acabar sin ser contabilizados o si se contabiliza puede llevarse un poco mal si no se utiliza un sistema adecuado de contabilidad. Por ejemplo, una empresa que produzca piezas de un carro, imagínense, ¿no? ¿Cuántos procesos productivos tiene que entrar una pequeña pieza de un carro para poder hacerlo contabilizar? ¿No? Entonces, acá lo que se utiliza ya son un control muy minucioso y trabajo en series, ¿no? Porque ¿qué pasa si se pierde el costeo de una pieza pequeñísima de un carro? Ya contribuiría a la pérdida de la organización, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí se está destinando un conjunto de recursos, es decir, materia prima, y la materia prima tiene un costo. Y si no se contabiliza adecuadamente, ¿cómo voy a poder recuperar esa inversión? De acuerdo con su importancia para la toma de decisiones, podemos tener costos relevantes o diferenciales, son aquellos que permiten producir de manera adecuada el bien o servicio de la organización. ¿Eso qué quiere decir? Que no se tiene que utilizar la materia prima que no se necesita, es decir, usar adecuadamente los recursos. Los costos irrelevantes son aquellos que no cambian sin importar el curso de la acción. Ejemplo, la depreciación de un edificio, la depreciación de la maquinaria o equipo que va a utilizarse en el proceso productivo, los vehículos que van a permitir el desplazamiento de la mercadería o del producto que se va a producir. Entonces, todo eso tiene que estar ya registrándose en la hoja de costeo o como actualmente lo llevan en el software de costeo. De acuerdo con el tipo de sacrificio en que se ha incurrido, costos desembolsables y costos de oportunidad. Nosotros cuando hablamos con costos desembolsables
son aquellos que implican una salida de efectivo. Se convierten en costos históricos y en relevancias muy importantes para la organización. Es decir, que tienen que ver directamente con el proceso de fabricación del producto que se va a llevar al mercado. Y cuando nosotros hablamos que es un costo de oportunidad, que nos estamos refiriendo a que es el desembolso de dinero en función a la selección de la mejor alternativa vista por el empresario, en el cual está viendo su recuperación de su inversión en un periodo de corto plazo. Entonces nosotros tenemos que ver esas dos características del tipo de inversión para nuestro producto o nuestro servicio. Un caso muy simple del costo de oportunidad que se ha visto es que actualmente las empresas farmacéuticas han comprado materia prima para producir las vacunas, ¿no? Entonces están haciendo el costo de oportunidad. Inclusive hay empresas que se han dedicado a fabricar mascarillas, ¿no? Viendo el costo de oportunidad de utilizar sus maquinarias y su infraestructura para poder desarrollar un producto que es muy demandado en el mercado en este tipo de pandemia, ¿no? Entonces, se dan cuenta, entonces el giro de una empresa también puede girar en función al contorno o al contexto internacional y externo. No necesariamente una empresa tiene que tener los costos de una manera delimitada o determinada en un periodo de tiempo. Tiene que cambiar en función a la volatilidad que se da en el mercado y los factores externos que permiten que se pueda cambiar en la producción de un bien o un servicio, ¿no? Entonces, si el mercado cambia, las empresas tienen que cambiar y adecuarse a lo que pide el mercado. Entonces, ¿qué pasa con los costos? Los costos también tienen que ajustarse a esta volatilidad y por ende tienen que buscar su costo de oportunidad. Un empresario que no aprovecha muy bien el costo de oportunidad teniendo la infraestructura adecuada va a hacer que su producto o su infraestructura o su organización no vea mayor ganancia. Entonces, muy importante este concepto, ¿no? Costo de oportunidad. De acuerdo con el cambio originado por el aumento o disminución de las actividades, podemos ver que se tienen costos diferenciales y decrementales. Cuando nosotros nos referimos a costos diferenciales, nos vemos obligados a hacer un aumento, una disminución de costos en función a una fecha determinada. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener que buscar la variación que ha permitido que estos costos puedan ser muy buenos o muy malos para la organización. Cuando hablamos de costos incrementales, vemos que la generación del volumen de producción ha permitido producir un bien o servicio. Por lo general, cuando ya no se existe mayor variación de los costos en un periodo de producción de la organización que se da en tiempo, es porque la organización ha logrado ya identificar y hacer el proceso de costeos de una manera eficiente. Si una organización va cambiando de periodo en periodo productivo los costos, es porque no ha logrado identificar muy bien cuáles son los productos o la materia prima que entra en el proceso productivo. Y si nos falta identificar muy bien eso, la organización está trabajando de una manera que le está llevando a la pérdida, la venta de un bien o servicio. El secreto de toda organización para que pueda obtener una ganancia eficiente es el costeo, ¿no? Entonces, si yo sé que para producir una puerta necesito considerar el fierro, la mano de obra, la pintura y todo lo necesario que permita producir esta puerta, entonces, al momento que yo ponga el precio de colocar una puerta en el mercado
por decir, si estamos hablando de una cerrajería, ya no habrá mayor problema de decir que no he tenido ganancia. Por ejemplo, si yo vendo una puerta a 400 soles y esta puerta va a estar colocada o incluye su colocación por el señor cerrajero, se asume que el cerrajero también ha sacado su costo y su ganancia. Pero lo que nosotros estamos viendo que la mayoría de nuestras microempresas y nuestras pequeñas empresas individuales no dominan muy bien el costeo, ¿no? Por ejemplo, hay personas que piensan que por vender 8 panes por un sol pueden estar ganando, pueden estar perdiendo, ¿no? Entonces, si nosotros vemos el proceso de producción de los panes artesanales, por ejemplo, acá en Huaraz, vemos que hay costos que no se están involucrando para producir ese determinado producto, ¿no? Pregunto yo, si nosotros vendemos 8 panes por un sol, ¿cuánto creen que será la ganancia unitaria de cada pan? ¿No? Y si yo tengo la ganancia unitaria, lo puedo multiplicar ya por la cantidad y esto a la vez me va a dar una ganancia muy grande, ¿estamos? Entonces, lo más importante para poder ganar en cualquier producción de un bien o servicio es obtener la ganancia unitaria. ¿Esto qué involucra? Que sé cuánto me cuesta producir un producto cualquiera por mi organización. Y si yo conozco el producto cualquiera, también ya sé cuánto puede ser la ganancia y eso lo puedo multiplicar ya por el volumen. Por lo general, la ganancia es el 30% del costo de producción, ¿no? Entonces, si yo identifico muy bien cuáles son mis materias primas, cuál es mi costo de producción, el producto cuando salga al mercado no me va a dar mayor duda de que se va a obtener alguna ganancia. Estamos. Por ejemplo, hay varias personas que piensan que cuando venden un producto, su ganancia es el total de la venta, ¿no? Entonces ahí se puede hacer un poco de capacitación sobre este tema. Eso se puede ver muy claro, por ejemplo, acá en Huaraz, cuando se hizo una capacitación sobre la venta de hierbas aromáticas en Huaraz con la Cámara de Comercio, vimos que la mayoría de las personas que vienen del campo trayendo sus hierbitas, sus florcitas a vender, la mayoría lo vendía a un sol, no el montón de las hierbas. Y entonces lo que nosotros estábamos detectando es que las personas que vendían ese producto pensaban que ese sol era su ganancia. Imagínense, ¿eh? Entonces, ¿cómo el desconocimiento del costeo hace que pienses que lo que tú estás cobrando sea tu ganancia? Entonces, en esa capacitación se logró identificar a las personas y se les brindó la capacitación diciéndoles que su trabajo de ellos también es un costo. Ir a recolectar las hierbas en sus chacras involucra un tiempo y en ese tiempo ellos también tienen que ver cuánto es lo que posiblemente ganarían, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, no solo es porque uno va y recolecta las hierbitas del campo, no tiene costo, sino todo va a ser ganancia. Ahora, el desplazamiento de ese producto desde la chacra hasta el mercado involucra un costo de transporte, un traslado de logística. Entonces, eso también es un costo que ellos estaban obviando en el proceso de costeo, ¿no? Entonces, ahí se identificó la diferenciación de no poder identificar muy bien cuál era el costo y cuál era el precio y cuál era la ganancia, ¿no? Entonces, ese es el problema que se tiene que lograr evitar. Una vez identificada los costos, ya puedo saber cuánto va a ser mi precio. Y una vez que sé mi precio, ya puedo hacer la diferencia y saber cuánto va a ser la ganancia.
Entonces, eso es lo muy importante que se tiene que hacer con este tema. Si no se logra identificar adecuadamente cuál es el costo que involucra la producción de un bien o servicio, no sabemos si vamos a ganar o vamos a perder con el precio que estamos vendiendo, ¿no? Entonces, a eso tenemos que llegar, identificar muy bien los costos, ¿no? Entonces, estos costos que permitan la producción de una línea de productos no tienen que ser muy incrementales. ¿Eso qué quiere decir? Que los precios a los que se va a vender el producto de manera continua en el mercado ya tienen que estar determinados, ¿no? También tenemos que considerar los costos sumergidos, por ejemplo, la infraestructura, ¿no? El almacén, o como vimos, ¿no? Que el trabajo de la persona que va a recolectar, por decir, sus hierbitas al campo y lo va a vender. Eso también involucra un costo. Y esos costos tienen que también ser contabilizados para que nos permitan obtener nuestra ganancia. Porque si no, nosotros en vez de ganar vamos a estar perdiendo. Y cuando nosotros pensamos que estamos ganando, en realidad vamos a estar perdiendo. ¿Y quién de los comerciantes va a producir un bien para perder? ¿No? Entonces, todo eso se refiere, ¿no? Por ejemplo, las comerciantes informales en Huaraz ya han logrado identificar y conocer muy bien cómo es los costos, ¿no? Por ejemplo, en Lima una casaca estará pues, sus 40, 50 soles. En Huaraz esa casaca lo venden a 120, 130 soles. Y haciendo un estudio y un trabajo de investigación en los comerciantes, ellos lograron ya identificar muy bien los costos que involucra traer la mercadería de Lima a Huaraz y venderla en Huaraz. Ya nos hablaban del costo de transporte, nos hablaban el costo de publicidad, el costo de infraestructura y su ganancia de ellos mismos. Imagínense, ¿no? Entonces, ya identificado eso, ya no hay opción a que ellos puedan vender el producto al mismo precio de Lima. ¿Por qué? Porque estarían perdiendo. ¿Se dan cuenta? Entonces podemos tener costos variables, costos fijos y costos mixtos. Cuando hablamos de costos variables son aquellos que van a variar en función a la cantidad de la mercancía que se va a producir. Eso quiere decir, mientras produzco más productos de un bien, más va a variar. Es decir, más mercadería, más materia prima. Y cuando hablamos de costos fijos, ya hablamos que son costos discrecionales que ya están determinados, como por decir, los sueldos, los arriendos, entre otros. Y también los costos comprometidos, como se puede ser la depreciación de maquinaria se utilizan, la infraestructura que se utiliza para poder llevar el producto al mercado. Es decir, terminar adecuadamente el producto para que así se pueda comercializar, ¿no? Y los costos mixtos, o puede ser costo variable y fijo o costos escalonados. Pero por lo general en nuestra economía que estamos viendo, o son costos fijos o son costos variables. ¿Por qué? Porque la mayoría de las empresas y de los negocios ya no permite que se pueda trabajar con costos mixtos. O es un costo fijo o es un costo variable, nada más. Y de acuerdo con su relación o disminución de las actividades. Acá podemos tener son costos evitables y costos inevitables. Cuando hablamos de costos evitables son aquellos que plenamente pueden ser identificados que permitan que no pueda ser un problema para el proceso productivo. Por ejemplo, un costo de mantener mercadería ociosa. Es decir, son etapas en el proceso productivo que permiten que no se pueda alterar la producción o el costo de producción.
Cuando hablamos de costos inevitables, estamos refiriéndonos a costos de etapas en el proceso o en el sistema de producción que pueden ser ociosas y que involucren costos adicionales, inservibles o costosos, como por ejemplo permitan elevar el costo de producción. Por ejemplo, disminuir personales que no tengan mayor interés o interacción directa con la producción de un producto, ¿no? Por ejemplo, un gerente de producción, sabiendo que se tiene un gerente de general, ¿no? Es una duplicidad de actividades, ¿no? No puede haber dos gerentes en un proceso productivo. ¿Por qué? Porque el otro estaría asumiendo a veces las actividades o las funciones del gerente general y por ende involucraría un mayor costo en mano de obra o en recursos humanos que elevarían de manera indirecta el costo del producto a vender. No, entonces, tenemos que identificar muy bien el proceso productivo, saber cuáles son las áreas por las cuales va a tener que pasar nuestro producto que se va a producir. Y una vez que sabemos esto, ya no podemos estar gastando recursos en áreas que lamentablemente elevan el proceso productivo, o mejor dicho, incrementan el precio del producto en el mercado, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con la ley de rendimientos crecientes que se llama economía, no tener mayor personal que no produzca o que no tenga un trato directo con la materia prima producida. Como se puede decir de un lenguaje simple, no tener gente ociosa que haga elevar el precio del producto a producir, ¿no? Entonces, si nosotros conocemos muy bien nuestro área y nuestros procesos productivos y sabemos cuántos procesos productivos tiene nuestro producto a producir, estamos ya en el buen camino. Es decir, hemos logrado identificar todo el proceso productivo que nos va a permitir a nosotros poder obtener el producto con el costo respectivo y por ende tener la ganancia que éste nos va a permitir disfrutar. Porque si no hemos logrado identificar todo ese proceso productivo, este sistema de la producción del producto, siempre va a quedar flojo un costo que lamentablemente nos va a involucrar gasto de dinero de manera no controlada y no contabilizada. Es decir, nos va a permitir tener un precio no adecuado a lo que nosotros hemos invertido. Y por ende, la ganancia que supuestamente va a ser ganancia, va a ser pérdida para nosotros como comerciantes, ¿no? Entonces, todo esto tenemos que ver, la cadena del proveedor, de la empresa, el distribuidor, el comprador y el reciclaje, ¿no? Entonces, toda esta cadena, todo este sistema nos permite poder diseñar, desarrollar el mercado y el proceso productivo con la única finalidad de tener bien identificado la cadena del valor o el proceso productivo al cual nosotros vamos a tener que ir haciendo el costeo, ¿no? Entonces, costo fijo es un costo que permite la cantidad fija en el proceso productivo. Costo variable, a mayor volumen, mayor costo variable. Muchas gracias, estamos esperando sus preguntas en estos últimos minutos de la clase. ¿Alguna pregunta, jóvenes?